Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ansoil Metric 10W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Amsoil es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense, del cual aquí en este mismo canal hemos tenido oportunidad de analizar distintos modelos destinados para turismo y nos han dejado todo muy buen sabor de boca. En este caso vamos a analizar este 10W40 destinado para vehículos de dos ruedas. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 10W40, viscosidad cinemática a 40 grados, 14,6, viscosidad cinemática a 40 grados, 91,2 e índice de viscosidad 165. Punto de vertido, punto de congelación 43 grados bajo cero, punto de ignición 230 grados, punto de inflamación 242 grados, porcentaje de evaporación NOAC 7,2, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene realizando una prueba tribológica en la que se estresa el aceite sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 4,7. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 11,6. Four-Wall Test es una prueba tribológica en la que se utilizan 4 bolas de rodamiento de acero, se ponen a friccionar entre ellas a una temperatura de 150 grados, ejerciendo 40 kilos de presión sobre las mismas durante una hora, da un valor 0,37. Formación de espuma en varias secuencias 1, 2 y 3 da un valor 0, 20 y 0. Y en cuanto a Rust Test, que es una prueba que se utiliza una placa de metal bañada en aceite y se somete a alta humedad, indica que no se aprecian indicios de oxidación. En cuanto a las aplicaciones, nos indica que se puede utilizar en vehículos como Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW, Triumph y cualquier otro tipo de vehículo que requiera la norma API SM, así como también Haso MA y MA2. Pasamos a la hoja de seguridad y este es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que está considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, se trata de aceite base HC, y también aparecen dos aditivos, el primero con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,5%, quiero pensar que es un aditivo antioxidante, y el último también con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,5%, parece ser zinc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia no se han medido tantos parámetros como nos hubiese gustado, pero bueno, voy a trabajar con lo que tengo. Viscosidad cinemática a 40 grados, 90,6, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,4 e índice de viscosidad 165, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que es un indicador que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 10,87, si bien es cierto el fabricante declara en torno a un punto y medio más, es un valor muy elevado. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 3,06. Estos valores son más o menos promedios comparados con otros aceites que son full SAPs, y aquí siempre suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, como puede ser por ejemplo el ácido sulfúrico, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN se reduzca hasta tal punto de acercarse muy peligrosamente al TAN, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a los parámetros como las cenizas, congelación, inflamación, bombeo, porcentaje de evaporación NOAC y azufre, por desgracia no tenemos resultados. Podemos pensar que la mayoría de ellos son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el sonido del motor, el desgaste y el consumo del combustible. Este aditivo, por un lado, hay que tener en cuenta que hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, y en este caso concreto, que se trata de un aceite para motocicleta que se utiliza en vehículos que llevan el embrague bañado en aceite, los fabricantes tienen que tener mucha precaución a la hora de utilizarlo, porque el exceso de este puede hacer que patinen los discos de embrague. Fósforo y zinc,
juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 1099, 1157 son valores que están ligeramente por encima de la media. Boro 254 es una concentración bastante elevada. Este aditivo, dependiendo del tipo de boro concreto, así como de su concentración, tiene una función principal que es la de dispersante, y en este tipo de concentración tan alta quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, similar por ejemplo a lo que puede ser por ejemplo el molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 21, es un valor promedio, y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente neutralizante, lleva 3421, que esta sí es una concentración elevada y está por encima de la media. Como norma general, en aceites de este tipo, que podemos considerar aceites full saps, la concentración de calcio se comprende entre 2500 y 3500 aproximadamente. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha medido, pero en principio no me suena que este fabricante lo utilice. Y el titanio, que también parecido al wolframio hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso tampoco se ha medido, pero estoy bastante convencido que este fabricante no lo utiliza. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios, y en los aceites vírgenes nuevos sin utilizar nos indica aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster o no en la formulación del aceite. En este caso da un valor 39, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera, que se forma en torno a 1750, da un pico bastante elevado, muy por encima de 1, señal que este aceite lleva éster. Otro pico que se forma en torno a 1180-1150 aproximadamente, también indicador de que el fabricante ha utilizado éster. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, está por encima de 1, señal que este aceite también ha utilizado el fabricante PAO para la formulación de la base. Tomando como referencia esta espectroscopia y comparándolas con otras espectroscopias de otros aceites que han pasado por aquí por el canal, podemos calcular aproximadamente que el fabricante para la formulación del aceite ha utilizado en torno a un 60% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y en torno a un 8, un 10 aproximadamente de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada con ese en torno 60% de aceite base PAO, en torno a un 8 o un 10% de base éster, es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, y destacaría especialmente que lleva por encima de la media tanto fósforo, zinc como boro y calcio. En cuanto a las propiedades físicas, por desgracia el laboratorio no ha realizado toda la batería de pruebas que nos hubiesen gustado. En principio podemos pensar, y como suele siendo habitual en este fabricante, que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto a la viscosidad, muy fiel, a destacar que tiene un alto TBN, una buena reserva alcalina. Y en cuanto al resto de propiedades físicas que declara el fabricante en la ficha técnica, que como he indicado antes, Ansoil suele ser bastante sincero en este aspecto, a destacar un buen punto de inflamación, buen punto de congelación, y lo único con respecto al porcentaje de evaporación NOAC, si bien es cierto, yo suelo indicar que todo lo que esté en torno a 8 o por debajo empieza a ser un buen valor, y en este caso se cumple. El fabricante declara 7,2, pues yo que ya cada vez soy un poco más tiquismiqui, quizás me hubiese gustado ver un porcentaje de evaporación NOAC ligeramente inferior, pero vamos, que 7,2 es un muy buen valor. Es sin duda alguna un muy buen aceite, entre los mejores 10 W40 para moto que llevamos visto hasta ahora en el canal, y es sin duda alguna un aceite muy a tener en cuenta. De este fabricante tengo que indicar previamente dos detalles. El principal es el tamaño del envase. Este aceite se comercializa en dos tamaños y, como buen fabricante estadounidense, utiliza la unidad de medida en galones y no en litros. El envase pequeño contiene 946 mililitros, el envase grande contiene 3,8 litros, eso hay que tenerlo en cuenta para no quedarse escaso. Y en cuanto al precio,
precio, el envase pequeño, que repito nuevamente, contiene 946 mililitros, está en torno a 12-13 euros aproximadamente, y el envase, que nuevamente indico que se trata de 3,785 litros, son 3,8 litros prácticamente, cuesta en torno a 55-56 euros. Teniendo en cuenta la calidad de la base, el paquete de aditivo y las propiedades físicas, es un aceite que sin duda alguna veo en su precio. Además, sobre estos precios, abajo en la descripción te voy a dejar links a dos de las principales tiendas que comercializan aceites a nivel nacional, junto con un cupón de descuento que puedes aplicar junto antes de la compra para ahorrarte un dinerillo. Y hasta aquí el final del vídeo. Dar las gracias a todos los suscriptores que mes a mes estáis apoyando el canal. Os pido por favor también que dejéis vuestro comentario y le deis un like si os ha gustado el vídeo, ya que el algoritmo de YouTube ahora valora muy mucho la interacción entre los usuarios y los creadores de contenido. Recordar también que tengo abierto un grupo de Telegram, La Taberna del Motor. Ya somos más de 2000 usuarios de todas las partes del mundo de habla hispana. Ahí se puede hablar no solo de aceites, sino también filtros, líquidos de freno, anticongelantes, suspensión, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.